Muy buenas noches a todos, bienvenidos a esta nueva emisión del Gran Desconocido. Para mí es un deseo poder compartir un Dios vivo, un Dios que es real, un Dios que nos acompaña. Y tenemos una invitada muy especial, además la conozco desde hace mucho y doy fe de lo que es su camino con el Señor. Ella se llama Maritza Aristizábal. Pero antes de empezar con Maritza, que es una alegría tenerla acá, quiero decirle a cada uno de ustedes que el Espíritu Santo llegó a nuestros corazones para que ríos de agua viva broten de Él. Y brotando esos ríos de agua viva, nunca más tengamos sed. Con la pandemia yo sé que podemos tener temores, podemos tener miedos, pero el Espíritu Santo nos ha dado un espíritu de libertad, un espíritu de adopción, de filiación, por el cual, dice la palabra, declaramos Abba y sabemos que Él es nuestro Padre. Sabemos que estamos en manos de Dios, no importa las guerras, la pandemia, el Espíritu Santo, la cristiandad, el caminar de Jesús siempre triunfa sobre la vida de los hombres. Mari, ¿cómo estás? Lorencito, muchas gracias. De verdad que a veces uno tiene respetos humanos, porque yo he visto este programa y tienes unos invitados demasiados especiales, y yo le decía al Señor, yo no me siento digna de estar en este programa, pero el mismo Señor me exhortaba y me decía, tienes que hablar de lo que he hecho en tu vida, y el Espíritu Santo ha sido grande, y lo que tú decías ha sido ese gozo, ha sido ese amor, ha sido esa compañía siempre a lo largo de toda mi vida. Muchas gracias, de verdad que es un reto muy grande, pero acá no podemos pensar desde lo humano, sino que tenemos que saber desde lo divino y lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Entonces, muchas gracias por esta gran invitación al Gran Desconocido. Bueno, Mari, pregunta obligada del Gran Desconocido. Empecemos con algo muy sencillo. ¿Cómo Maritza conoce al Señor? ¿Cómo el Señor empieza a hacer presencia en tu vida? Es demasiado hermoso. Yo soy de un pueblo que es muy católico, la renovación carismática hace muchos años pues que he estado muy presente. Entonces yo recuerdo que yo estaba como en noveno en el bachillerato, y mi hermanita es un año menor que yo, y ella estaba en octavo y con sus amigas, esas que son curiosas, se fueron que para un grupo de oración, que porque había una señora que hablaba en lenguas, entonces, y que el Señor por medio de ella daba unos mensajes. Entonces, en ese grupo de oración que mi hermanita fue con las amigas, el Señor dio un mensaje, le dijo que tenía una hermana, que ella tenía una hermana que se llamaba Maritza, y que el Señor tenía un propósito muy grande y que la iba a llevar a ese grupo. Entonces mi hermanita, cuando se terminó el grupo, eso era cada 8 días los miércoles, me dijo, tienes una invitación muy especial, pasó esto en ese grupo, fue algo demasiado hermoso. Entonces yo le dije, yo voy a ir a ver, y fui como por curiosidad, fui con mis otras 2 mejores amigas, pero fue algo demasiado hermoso, porque vimos pues cosas grandes, la manifestación del Espíritu de Dios de una manera muy, muy hermosa y muy real. Entonces así fue que empecé pues como a conocer esa parte. Participaba mucho de grupos de oración, de alabanza, de todo lo de la renovación carismática, iba a la ceja, a siervos del Espíritu Santo, a misas carismáticas. Entonces era demasiado hermoso ver todo lo que el Espíritu hacía, eucaristías de sanación. Entonces Dios me llevó desde muy temprano a tener y a ver esas experiencias tan maravillosas del Espíritu con cada uno de sus dones. Mari, empiezas entonces a través de esa invitación a conocer que el Espíritu Santo hace algo especial. ¿Pero qué te impactó? Hablaste de muchas cosas, no sé qué quieres profundizar, pero hablaste de misas de sanación, hablaste de renovación carismática. Expliquémosle un poquito a la gente qué es esto y qué del accionar del Espíritu Santo te impactó, qué te tomó para seguir los caminos del Señor. Bueno, lo de la renovación carismática es una parte pues como es un fuego muy grande que nace en la iglesia. Entonces fue ver esa presencia de así como un soplo divino del Espíritu en nuestras vidas. Entonces, ¿qué me tocó ver? Sanación, me tocó ver personas en liberación. Entonces uno decía, ¿cómo así? ¿Qué liberación? Entonces personas que tenían manifestaciones. Entonces yo decía, qué bonito. Y entonces quise también pues como ver la acción de Dios, porque en su palabra está escrito también pues que en mi nombre harán cosas más grandes. Entonces uno veía la acción de las personas que tenían tanta fe y Dios se derramaba. Entonces Dios con cada uno de nosotros tiene algo. O sea, nosotros por bautizados tenemos también ese llamado. Entonces uno a veces
piensa que no, que uno no se siente ni digno, pero entonces era esa parte, en esas Eucaristías se sentía mucho gozo, si uno de pronto iba con tristeza, uno cuando menos piensa sentía una alegría que era indescriptible, que nada en el mundo, ni las cosas materiales, te podían dar esa alegría. Entonces es esa llenura del Espíritu y esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces a mí me parece que, o sea, la parte que pues lo voy a decir así, que me cautivó o que me llenó, era que yo podía ir con un montón de tristezas o un montón de preocupaciones y todo se cambiaba, o sea, toda mi vida se cambiaba. Era demasiado hermoso ver esa presencia del Espíritu. Y creo que dices algo muy importante, Maritza, y para todos los que nos están viendo y escuchando en estos momentos, y es que no importa cuál sea la tempestad, cuando estás con el Espíritu y llega la presencia de Dios, uno va con los problemas y uno sale riéndose, llorando de la alegría, lleno del Espíritu Santo. Y creo, Maritza, que se cumplen las palabras que decía nuestro Señor: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Si te falta paz, si hay ansiedad en tu vida, si conoces una persona que necesite esto, comparte, porque quizá lo que necesita es ese toque del Espíritu Santo. Mari, ¿cuántos años tenías cuando empiezas a buscar del Señor? Supongo que fue bastante joven por lo que estás contando. Sí, a los 15, 16 años, en el bachillerato, fue donde conocí pues como esa presencia tan hermosa, tan real, porque es que a veces uno piensa que no es real, pero es tan real, tan palpable, como que a usted la piel se le eriza, que siente un gozo, lo que decíamos, eso es una alegría. Inclusive yo le pedía mucho a Dios y yo decía: Señor, cuando yo quiero en este programa es hablar del gozo, porque yo sé que el mundo nos está llenando de temores, nos está llenando de muchas ansiedades, las personas están cayendo en depresión, en muchos miedos, a veces también el exceso de futuro, pero hoy yo quiero es que nos abandonemos en Él y que confiemos plenamente en Él. Él tiene el control y Él tiene grabado nuestro nombre, entonces es para que no tengamos miedo, y eso es lo que hoy quiero, que el gran desconocido lo conozcamos hoy más que nunca como ese Espíritu que no nos ha dado temor, que no nos ha dado miedo, sino que antes nos ha dado un espíritu de alegría, de gozo, de paz. E inclusive con todo esto de la resurrección que hemos visto, las mujeres iban con temor o con miedo y tristeza, pero el Señor ahí mismo le dije, les cambia eso y les dice: no, paz, alegría. Así pasó también con los caminantes de Maús, que iban cabizbajo. Entonces esta es la buena nueva, hermanos. El mundo nos está dando muchas noticias temerosas, mucho miedo, que nos escondamos, pero no, estamos llamados a que conozcamos al que resucitó, al que tiene el poder de la resurrección, el que tiene la victoria sobre los miedos, sobre las dudas. Entonces, de verdad, el Señor no quiere que nosotros también entremos en enfermedades físicas por el miedo, porque el cuerpo somatiza todo eso. Entonces fue desde muy joven, Lorencito, que Dios me dio pues como que el Espíritu me trajo con cuerdas de amor y me llevó a ver su gloria y su poder, porque era para ver verdaderamente lo que Él hacía. Y como uno piensa, que nada más lo hacen unas personas, pero Él también lo hace en ti, lo puede hacer en tu vida, y también en esa persona que tú llevas tantos años clamando, que tengas esa experiencia del Espíritu, esa persona también lo puede recibir. Yo quiero rescatar algo que nos está diciendo Maritza, es que cualquier bautizado que sea hijo de Dios, que quiera recibir su Espíritu, todos estos grandes signos, señales, liberaciones, oración en lengua, sentir la presencia de Dios, sentir la paz, ojo, la paz sobrenatural. Amén. No el placer humano, ¿cierto? Que muchas veces nosotros confundimos la paz con la tranquilidad. No empujen, por favor, señores, no, la paz y la tranquilidad que viene del Señor. Hay algo muy importante que me contabas preparando esta entrevista, y es que tú conoces del Señor, te llenas del Señor, pero también, como todos, me ha pasado a mí, le ha pasado a las personas que quizás nos están viendo, te empiezas a alejar y empiezas como a abandonar los caminos del Señor, o a cierta tibieza, no sé, cuéntanos ese periodo y por qué. Sí, también uno entra como en una transición desde la parte de la juventud, uno empieza con muchas cosas, con dudas y también con otras seducciones, con otras cosas, entonces uno se vuelve infiel, y así como el hijo pródigo, entonces uno reclama la herencia y se va y se la gasta. Entonces yo me alejé un poco, pero no de la iglesia, porque de todas formas yo he sido muy practicante, o sea, para mí la Eucaristía ha sido siempre el centro, el gozo, pero siempre en una tibieza, lastimosamente, como sirviéndole a Dios desde la Eucaristía, pero también me apartaba, nunca pues abandonando las creencias, porque gracias a Dios, eso sí, Dios ha sido muy fiel conmigo. Yo digo que uno de los regalos más grandes que Dios ha dado, mi familia, es un regalo maravilloso, pero también la fe. Regalarme esta iglesia para mí es uno de los regalos más especiales.
Entonces me fui como desde la juventud como a buscar otras cosas, ahí entré en una crisis existencial, yo dije, Señor, ¿para qué me tiene? ¿Para qué estoy en esta vida? No sé, mis amigas empezaron a casar y yo nada, entonces uno en un pueblo que se casan súper jóvenes y yo ya entrando casi que en edad y yo decía, ¿me voy a quedar beata? ¿O será que yo voy a ser monja? Entonces inclusive pues desde el trabajo, yo trabajaba en una cooperativa súper especial, me tocó fundar una cooperativa de niños, trabajaba con niños, era demasiado hermoso. Y en ese desierto y en esa crisis existencial fue que me vine, pedí traslado para Medellín. Yo trabajé en Granada hasta el 2006. Con la violencia me tocó, pues el bombardeo de mi pueblo lo destruyeron, me tocó masacres, muchas cosas. Pero ahí también se veía la mano los sacerdotes, nunca nos abandonaron y la fe de la iglesia también. Eso hizo que el miedo no nos atacara, antes con más fuerza salíamos a clamar, si nos decían que no se podía salir a la calle porque habían paros armados, salíamos con más fuerza antes a seguir proclamando. Entonces siempre he proclamado como la palabra y eso me ha apasionado demasiado, servirle a Dios. Entonces en esa crisis existencial que me fui, el Señor vuelve y me trae con cuerdas de amor. Me dice, no, recuerda que es que tengo un propósito con tu vida, sino que uno a veces tiene muchos afanes y uno quiere todo de una y a veces por eso es que nos equivocamos, porque queremos todo al instante, pero Dios tiene el control y es en el tiempo de Dios que todo se va dando. Entonces ya pedí el traslado para acá, para Medellín, en ese 2006, trabajé acá. Y ya cuando una de mis mejores amigas iba a tener la hija, le hicimos el baby shower con otra amiga. Entonces terminamos de hacer el baby shower, era un sábado. Cuando yo le dije, ¿qué vas a hacer? Yo me sentía toda desparchada un sábado y yo, bueno, ¿qué voy a hacer? Voy para la casa. Y ella me dijo, no, voy para un grupo de oración. Y yo, ¿un grupo de oración? Yo hace tiempos que no voy a grupos de oración, yo sigo pues con la Eucaristía, pero hace días que no he experimentado nuevamente como la efusión del Espíritu, como lo que vivía pues en ese tiempo anterior. Entonces me invitó pues como a ese grupo de jóvenes y fue demasiado hermoso lo que el Señor permitió nuevamente, como recordar todo lo que Él me había regalado, todo lo que yo había experimentado, nuevamente desde el soplo divino, desde algo muy sencillo, volver a recibir ese Espíritu Santo, aunque Él nunca se ha ido, porque el Espíritu está ahí, tan pronto como lo clamemos, ven Espíritu Santo, Él llega. Creo que dices algo especial, Mari, y es que el Espíritu siempre está. Voy a rescatar dos cosas importantes de lo que dices. Uno, tú seguías creyendo, pero esa presencia fuerte del Espíritu se va apagando. El Espíritu es como un fuego, solamente necesita ser avivado. A través de ese grupo de oración se vuelve a avivar. Y hablemos un poquito de esa crisis existencial que tú decías, venga, no hay hombre para mí, si me voy a casar, no me voy a casar. Entonces vuelves a ese grupo de oración. ¿Y qué pasa con esa crisis o con esa ansiedad que tenías, no solamente por el tema matrimonial, sino por el tema vocacional? Finalmente, ¿cómo Dios te da esposo o qué sucede ahí? No, Dios es muy fiel y Dios hace promesas, entonces oraron por mí. Entonces, ¿ese día? No, Después. yo seguí en esos grupos, yo seguí pues también liderando, me tocaba la logística, yo servía en esos grupos día y noche, hasta en casa me estaban diciendo, me sumo a enloquecer, porque yo servía 24 horas, o sea, yo quería estar en hospitales, orando por los enfermos, era demasiado hermoso. ¿Por qué lo querías hacer, Mari? Yo quería eso porque siempre me ha gustado mucho el servicio, o sea, a mí me ha encantado, o sea, servir, y yo siento que no tengo, o sea, lo que yo he recibido es para darlo, y siempre he querido eso. Entonces, bueno, seguí sirviendo, pero el Señor en esa crisis existencial me fue enamorando. Entonces, al enamorarme, me dijo, es que yo de pronto yo miraba a otros, pero no, Dios quería era que yo me encontrara con la mirada primero de Él, que Dios fuera mi universo. Cuando Dios fue mi universo, entonces oraron por mí, entonces me dijeron que todavía no había nacido el hombre para mi vida. Y yo, ¿cómo así que no había nacido el hombre para mi vida? O sea, yo no alcancé a entender eso, Lorecito. Entonces fue cuando ya yo seguí firme, yo le dije, listo, Señor, voy a que tú seas el centro de mi vida. Yo cantaba que tú eres mi universo, que tú seas todo, y todo se fue dando. Entonces yo seguí sirviéndole al Señor. ¿Y has entendido esa palabra que se refería más a un nacimiento en el Espíritu? Es que es tan bonito, Lorencito, y tú te adelantas, es porque yo seguía sirviendo en esos grupos y el que iba a ser mi esposo en ese tiempo, él iba cada 8 días también a esos grupos porque él es muy amigo de Jonathan. Inclusive Coruno nació de ese grupo, de esos grupos donde el Señor me regaló a mi esposo en un retiro. A mí me tocaba servir y me tocaba dar un tema, y allá fue donde él y yo nos conocimos, y ahí fue donde él volvió a nacer del Espíritu. Cuando él cuenta el testimonio, él dice, es que yo volví a nacer, y ahí fue cuando yo dije, volví a nacer,
no había nacido el hombre para mi vida, tenía que nacer del Espíritu. Entonces el Señor me regaló a mi esposo y fue muy bonito porque yo sé que el Señor estaba trabajando con él y estaba trabajando con mi vida, porque íbamos al mismo grupo. Yo saludaba a los muchachos, a Felipe Acosta, a Jonathan, a todos, y yo nunca vi a Diego. Desde julio o agosto que él empezó a ir a los grupos hasta noviembre 2 que fue ese retiro. Entonces es casi 6, estamos hablando de agosto a septiembre, octubre, a noviembre, casi 4 meses. Él me decía que asistía a esos grupos y yo nunca lo había visto, y él tampoco, porque el Señor estaba trabajando con él y estaba trabajando conmigo. Solo lo conocí en ese retiro donde él volvió a nacer. Entonces ahí comprendí, cuando el Señor me dio esa promesa, que no había nacido el hombre para mi vida. Entonces ahí fue cuando vi, y en esa crisis vocacional, yo fui hasta un convento a mirar si de pronto el Señor me tenía para monjita, y me fui hasta para un convento de clausura, pero no sentía la paz, lo que decíamos, o sea, donde está Dios, donde está el Espíritu, hay paz. Y las hermanitas que estuvimos en ese acompañamiento me decían, yo les decía, yo por qué me la paso llorando y no tengo tranquilidad, si yo amo al Señor, y ustedes dicen que el esposo, y yo quisiera, pero no soy capaz. Esa no es tu vocación, el Señor te está preparando, y si es la vocación para el matrimonio, el Señor te va a regalar ese hombre, y Dios va a poner en tu corazón, y vas a estar preparada para recibir a ese hombre y para servirle a Dios también, porque mi anhelo también era, yo tenía una listica casi que decía, Señor, yo quiero que mi esposo sea como un San José, que te sirva, porque una promesa que yo le hice al Señor era pues que mi casa y yo serviremos al Señor. Ese era el anhelo mío, que fuera un hombre que también quisiera, o sea, que sirviera de Dios, que tuviera temor de Dios. Y les digo que Dios me regaló ese hombre, un San José, tiene temor de Dios, es demasiado hermoso, y ya vamos para, hace 13 años que lo conozco, 2 años de noviazgo, ya vamos para 11 años de matrimonio, con grandes bendiciones, con luchas, con muchas pruebas, pero cuando nos arrodillamos y cuando clamamos la presencia del Espíritu Santo, es cuando vemos las cosas sobrenaturales que el Señor sigue haciendo. Para ti es muy importante, Mari, la presencia de Dios. Cuéntanos un poquito, y obviamente yo conozco tu casa es casa de oración, es un hogar donde se hace el esfuerzo por clamar la presencia del Señor. ¿Cómo podemos clamar esa presencia? ¿Y qué sientes? ¿Qué sientes cuando llega la presencia de Dios? ¿Cómo es? Bueno, nosotros tenemos un cuarto, le llamamos el cuarto de oración. Es el cuarto de batalla, el cuarto de guerra. Tenemos un buen pastor pintado, un mural. Está el cuarto nada más destinado para la presencia de Dios. O sea, ese cuarto está reservado solamente para Dios. Entonces ese es nuestro cuarto de batalla. Allá es cuando vamos a clamar, cuando hemos pasado por crisis, por dificultades, nos postramos los dos de rodillas, clamamos la presencia del Espíritu, y se ha sentido ese gozo. ¿Cómo ha sido esa presencia, Lorencito? De verdad que es tan grande, tan sobrenatural, que yo lo puedo decir, o sea, así yo lo he visto y lo he sentido en mi vida, de manera, yo le puedo decir, o sea, así como un rayo fuerte, así fuerte se ha sentido, que eriza, que hace que caiga. Hemos caído de rodillas, lo hemos sentido. También ha sido por medio de un llanto, que uno dice, no es un llanto de tristeza, sino de un gozo, de alegría. También ha sido un gozo en el Espíritu, que tú te ríes, que tú sientes eso como una risa demasiado, que no paras ni de reír, y es un gozo muy, muy grande. Y también con nuestras hijas, yo he visto mucho esa presencia de Dios con nuestras hijas, sobre todo con nuestra hija mayor, María José. Ella ha tenido también unas experiencias sobrenaturales. Yo me he acercado donde ella me ha dicho, he sentido la presencia de Dios, y la niña todavía tiene la piel así erizadita, lo he sentido, es demasiado hermoso. Ella me ha dicho, ha sentido el ángel de la guarda, ella me ha dicho, está acá atrás, y ha sentido también esa paz. Entonces es una presencia muy real, o sea, desde lo físico lo podemos decir, que uno lo puede decir, o sea, que la piel se te eriza, que es esa emoción, desde el llanto, o sea, desde lo físico y también desde lo espiritual, que el corazón se siente que encalambra. O sea, nosotros hemos sentido el corazón que también se nos quiere salir, que palpita de una emoción y un gozo indescriptible. O sea, que solamente acá en el Gran Desconocido se puede hablar, porque desde el humano nos pueden decir, esto es loco, esto es sensación suya, pero acá estos son los espacios, hermanos, para hablar de ese Dios grande, de ese Espíritu Santo que se sigue moviendo, que se movió en Elías, que se sigue moviendo en cada uno de nosotros, Lorencito. Entonces este espacio sí es para hablar, para poder hablar sin temor, sin reservas,
por esa gracia grande y como bautizados, que todos podemos recibir esa presencia. ¿Y cómo se recibe esa presencia? Es solamente con invocarlo. Desde algo tan sencillo también, Lorencito, o sea, componer una canción de rodillas, y ahí mismo se siente la presencia, la atmósfera, todo el lugar cambia considerablemente. Es una presencia muy grande que de verdad que solamente trae gozo, y uno sabe que es Dios, que es el Espíritu Santo de Dios obrando ahí, que es la presencia también del Hijo ahí, porque yo hablaba ayer, inclusive le preguntaba a mi esposo, y yo, bueno, ¿con cuál tienes más relación? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Uno sabe que es la misma persona, pero uno sí siente, o sea, como esa conexión muy fácil. Hay personas que les cuesta mucho con el Padre por las heridas, entonces, pero es la misma persona. Yo digo que el Espíritu Santo es el amor que quizás nosotros no hemos tenido, pero el Señor nos dice, yo sé que te cuesta mi Padre por las relaciones que tienes con tus padres, pero el Espíritu Santo se transforma en amor. Dices hablas de una manifestación muy bonita del Espíritu. Yo la quiero explicar, que me va a salir un poco de la entrevista, pero como lo tocas creo que es importante, y es como esa taquicardia en el corazón. No sé si alguno la ha sentido de los que nos está escuchando, posiblemente sí, pero cuando uno clama el Espíritu Santo, cuando uno clama la presencia de Dios, siente como un mover en el corazón, como una taquicardia, como si le quisieran arrebatar a uno el corazón. Y quiero decir esto porque cuando Él dice que ríos de agua viva brotarán de su corazón, cuando se palpita, cuando uno siente esa taquicardia, es porque uno siente fluir esos ríos, y esos ríos van llenando todo hasta que uno puede llorar, puede reír. Pero lo que les quiero decir con esto es, creamos. En la palabra está muy claro cuando Jesús le dice a la samaritana, pídeme de beber y yo te voy a dar de beber. Y Juan en el Evangelio dice algo muy claro. Jesús estaba hablando de su Espíritu Santo y de aquellos que lo iban a recibir. Entonces quería tomar ese apunte de poder sentir el Espíritu en nuestro corazón y entender que sí, Dios es espiritual, Dios es majestuoso, pero Él también toca nuestra humanidad. Para Dios nuestra humanidad es muy importante. Y quiero resaltar otra cosa que dice Mari, que es muy bonita, y es en ese cuarto de oración, cuando invitamos la presencia de Dios. Ojo, importante a los padres, importante a las familias, esa presencia se irradia y termina tocando a los niños y se abre el mundo espiritual. Es más, yo también lo he podido experimentar en mi vida. Cuando nosotros oramos y oramos fuerte es que le dedicamos tiempo de calidad y profundidad para alabar al Señor, para buscarlo, para llorar en medio de las dificultades. Es extraño porque ese ambiente espiritual, ese mundo espiritual toca nuestros hijos de una manera muy bonita. Incluso los niños son muy puros, entonces como ellos tienen unos ojos espirituales y una apertura, esa presencia les permite ver a ángeles, les permite experimentar al Señor, sentirlo, y con la sencillez te lo dicen a uno. Tenemos una idea, Maris, hacer un especial con los niños. ¡Qué rico! Para que cuenten estas experiencias, pero es muy bonita. Pero también hay algo, cuando clamas la presencia de Dios en tu casa, también se manifiesta el enemigo muchas veces, y uno lo detecta, sabe que lo va a atacar a uno. Y aquí quiero conectar esto con otra palabra que es importante. Yo quiero que nos cuentes por qué. El guardián de Israel no duerme. Sí, así es. Pues más adelante el Señor pues permitirá que nosotros contemos también esa parte de la experiencia. Nosotros el año pasado vivimos unos ataques muy fuertes en la salud, fueron unas retaliaciones muy fuertes del enemigo. Lorencito pues le tocó presenciar momentos también fuertes en la oración, pero Dios nos regaló una promesa. El guardián no duerme. Cuando estábamos orando y nos estaba mostrando el Señor todo lo que ha hecho por nuestras vidas y cómo nos ha protegido, entonces nosotros quedamos con ese guardián, el guardián que no duerme de noche y de día. Él nos ha cuidado. Inclusive María Ángel, nuestra hija pequeña, cuando hace la oración, cuando la vamos a llevar al colegio, ella dice: gracias Dios porque tú eres nuestro guardián, que no duermes ni reposas, siempre estás ahí. Entonces desde esa parte, como tú dices, también el mundo espiritual quiere mismo tener retaliaciones y quiere mismo atacarte en la economía, quiere atacarte en la salud. Entonces nosotros pasamos por esas crisis en el 2020, pero vimos
ese poder de Dios, y también vimos el león de la tribu de Judá, cómo venció con poder y cómo derrotó el enemigo. Inclusive una de las experiencias de mi hija María José, ella sentía cómo en un sueño ella se despertaba muy atemorizada, que el enemigo iba hacia ella, le iba a atacar, pero ahí mismo apareció Jesús y lo derrotó. Y la niña me decía, mami, ahí mismo, que cuando estaba muy cerca para atacarme el enemigo, ella me dijo que lo vio muy feo, ahí mismo, porque ella tenía lágrimas en sus ojos, porque ella me llamó ahí mismo, eso fue casi en el amanecer, y ahí mismo me acerqué a ella y ella todavía estaba así toda estremecida, y me dijo, pero ahí mismo llegó Dios y lo venció. Entonces es demasiado hermoso, porque eso también es una confirmación que yo sentí una vez en una Eucaristía en María Auxiliadora, como el Señor me mostraba también, cómo Él peleaba la batalla por nosotros. Entonces por eso Él es nuestro guardián, el guardián de Israel. Él no duerme ni reposa, el guardián de Israel. Él nos cuida y Él vela por nosotros. Él no permite que nunca nos toque. Y también el buen pastor, aunque caminemos por valles oscuras y cañadas, Él no va a permitir que resbalaremos, porque el bastón de Él nos sostiene. Él es nuestro pastor que nos cuida. Mari, para ti la presencia de Dios se manifiesta desde un soplo sencillo hasta un terremoto. ¿Qué es eso? Cuéntanos a qué te refieres. Sí, es lo que hemos experimentado. O sea, como hay días que empezamos a clamar. Yo soy una persona que también me gustan mucho los clamores a las 3 de la mañana, inclusive en esa época, hace años, desde ese 2007, yo empecé a ir a clamores a las 3 de la mañana allá en la comunidad donde nosotros nos reuníamos. Todos los lunes eran a las 3 de la mañana. Yo me atravesaba casi media ciudad sola en el carro para ir a las 3 de la mañana. Entonces ahí también vi esa presencia, desde el soplo más sencillo hasta lo más fuerte, que uno veía estremecer, que uno pensaba que estaban tirando sillas para arriba, y era la presencia del Espíritu de Dios, fuerte, presente, como esos rayos vivos. Entonces también me tocó ver esa presencia del Espíritu Santo, desde lo sencillo, desde los soplos, como también desde como terremotos grandes. ¿Por qué? Porque sabemos que es una presencia fuerte y majestuosa, pero Dios también desde lo sencillo, el Espíritu de Dios también actúa desde lo sencillo. Muchas veces uno desde la ignorancia, a veces desde mucha parte, desde la parte espiritual, cuando hemos hecho retiros, cuando hemos ido a grupos, uno piensa que la gente tiene que llorar, que tiene que tener un montón de manifestaciones, y hemos dicho, inclusive yo desde mi ignorancia lo he dicho, no se manifestó el Espíritu, pero mentiras, que desde la paz y desde lo sencillo estuvo el Espíritu. Entonces también para que aprendamos, pensamos que tiene que ser cosas extremadamente sobrenaturales, desde lo sencillo también actúa Dios. El mover de Dios está en lo sencillo. Y sobre todo, lo más importante, como dices, María, es lo que está haciendo en tu corazón. Cuando el Espíritu pone conciencia de pecado, conciencia de arrepentimiento y sobre todo deseo y sed de Dios, ya el Espíritu Santo está actuando. Claro que habrán algunas manifestaciones, pero muy bonito lo que dices, el Espíritu viene con el soplo sencillo o viene con el terremoto, y muchas veces viene tan sencillo como Elías en ese suspiro, pero tan fuerte como en Pentecostés. Dejemos al Espíritu ser Espíritu. Realmente no somos nosotros a dominar el Espíritu. Es muy bonito lo que nos estás enseñando, Mari. Hablemos de los clamores. Yo te he admirado mucho a ti, Mari, porque tú eres de las más puestas, perdón la expresión coloquial, o de las personas más animadas, por decirlo de otra manera, para clamar a las 3 de la mañana, para buscar al Señor desde temprano, como dice el Salmo. ¿Qué ha significado eso para la vida y por qué lo recomendarías a las personas que nos están viendo? No, para mí la experiencia de los clamores, pues ahí fue donde empezó a nacer más ese espíritu y más sed de Él y más conocerlo, porque ni en ningún clamor que hacía a las 3 de la mañana me quedaba sin esa presencia, sin ese gozo en el corazón. Entonces clamarlo, el Señor en Jeremías dice, clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y majestuosas que tú ignoras. Entonces me permitió ver cosas grandes, sobrenaturales, desde la sanación, desde la liberación para mi propia familia. He visto milagros desde la parte económica, para mi propia familia, clamando por ellos, por esa libertad financiera, y el Señor ha obrado. Entonces el levantarse para recibir primero su presencia, para llenarme de Él, pero también para ver grandes milagros. O sea, he visto grandes milagros y el Señor lo ha dicho. O sea, el Espíritu, si temprano lo buscamos, temprano lo hallamos. Entonces también es rico clamar porque no hay distracciones, no hay ocupaciones. Entonces cuando el Espíritu, el cuerpo, todo tu ser está dispuesto, está ahí para Él actuar. Entonces en los clamores también nosotros en la comunidad
En Corunum, cuando podíamos hacer los grupos presenciales, lo hacíamos también cada mes y veíamos cosas maravillosas y sobrenaturales. Y también es muy bonito porque en medio de eso la palabra, y el Señor por medio de la palabra nos hablaba. Entonces a mí también en el clamor ha sido uno de los más grandes aprendizajes, aprender y a tener más sed de la palabra. Entonces los clamores también se convierten en eso, pedirle a Dios palabra y el Señor habla. Lo que tú necesitas, el Señor te habla por medio de su palabra. Entonces por eso yo también los invito a que clamen. Esa hora es demasiado especial, la hora de la misericordia. Estamos llamados también a levantarnos, a clamar por nuestra nación, a clamar por Colombia. Entonces es una hora de verdad donde nadie te va a interrumpir, donde tú no vas a estar preocupado quién te va a llamar o qué tienes que hacer. No, es una hora donde está dispuesto solamente para Dios, tú le vas a regalar. Entonces es como el Señor en el Getsemaní le decía a ellos, no son capaces ni de orar una hora ni de velar. Entonces yo sé que es una hora muy importante porque el Espíritu está muy pronto y esta carne está ligera también para clamar esa presencia del Espíritu. Quiero decirle algo a todos los que nos están viendo, y es que si están interesados en participar en estos grupos de oración, en estos clamores, no importa el país, escriban. Recordemos que Corunum tiene muchos espacios hermosos. Está el grupo de mujeres, están los grupos de oración, los grupos de hombres. Nos pueden seguir a través de las redes sociales, comparte, y también si tienes dudas estamos allí para atenderlas. Quiero comentarles otra cosa. A medida que Maritza venía hablando, lo puedo decir, hemos tenido muchos programas de Gran Desconocido, pero desde el primer momento he sentido una presencia del Espíritu que ustedes no se imaginan, algo muy hermoso, y quería comentárselo a Mari. También decirles que este programa tuvo muchos problemas para ser grabado, pero sabemos que será de mucha bendición para ti. Ya para terminar y para que Maritza pueda orar por nosotros, quiero que me cuentes un poquito de la fuerza del Espíritu y del gozo que viene a tu corazón de predicar. Mucha gente dice, yo quiero ser feliz, y tú, Maritza, nos estás diciendo, ¿quieres sentir gozo? Predica y habla de Dios. ¿Qué es eso? Así es, llevar la buena nueva, es llevar la buena nueva. Y el Señor, por ejemplo, es que es demasiado hermoso porque es de la misma palabra lo dice, o sea, si tú no dando es como recibe. Yo siempre que doy, o sea, cuando me toca dar un tema, recibo demasiado. Dando es como recibimos. Entonces a medida que yo me dono con el servicio de la predicación, compartiendo los temas, el Señor a mí me exhorta, porque cuando uno empieza a estudiar es cuando uno dice, a veces el enemigo también te ataca con la vergüenza, con la culpa, no eres digno de dar ese tema, porque quizás uno sabe que uno es muy pecador, pero uno es un instrumento en las manos de Dios, y es la gracia, y bástate mi gracia, como lo decía San Pablo, o sea, mi amor se perfecciona en tu debilidad. Yo no me siento la más conocedora, yo te admiro demasiado, Lorencito, porque tú tienes mucho conocimiento de la palabra, pero uno es sencillo, desde lo sencillo yo le digo, Señor, utilízame, úsame, ven, que yo mengue para que tú crezcas. Entonces es dando como recibimos. Cada que vamos a un retiro a servir, cada que vamos a dar un tema, es un gozo demasiado lindo, y es algo, también es una confirmación, porque muchas veces el Señor le dice, estás llamado a servir, y cuando menos piensa, lo llaman, le escriben, y uno dice, Señor, dame esas palabras que el hermano necesita, y el Espíritu Santo viene y coloca, viene en ayuda de nuestra debilidad y nos da esa gracia para poder compartir esa palabra, para compartir esa buena nueva. Entonces, ¿por qué lo digo que es tan delicioso y tan grato servirle a Dios? Porque así pasó ayer, por ejemplo, con los caminantes de Maús. Iban caminando, el Señor les explicaba las escrituras. Después, al partir el pan, se les reveló y después les dijo, ¿ellos qué hacen? Se devuelven llenos de gozo y le dicen, lo hemos visto, se ha resucitado. Entonces, Lorencito, yo lo he visto, yo he sentido ese gozo, esa alegría. Entonces yo te digo, se ha resucitado, porque lo he visto, lo he sentido, lo he experimentado. En las Eucaristías, yo he visto, o sea, los oídos, a veces siente uno como que si se le fueran a reventar, porque llega esa palabra tan cortante y como ese rema tan grande que llega que uno dice, esto es algo demasiado grande, que uno dice, ¿dónde lo va a recibir? Si no es en la presencia, si no es a los pies de Dios. Bueno, Mari, vamos a hacer una oración para que todas las personas que nos están escuchando sientan ese gozo, sientan esa sanidad financiera de esos clamores, sientan esa sanidad física y sobre todo sientan esa presencia del Señor. Así es, hermano. Entonces vamos a sentir el abrazo del Padre, la Santísima Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Todos en sus hogares vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pedir esa presencia del Espíritu Santo que sea en nuestras vidas. A veces nosotros le dirigimos al Señor y al Espíritu Santo oraciones preocupadas, angustiadas,
pero el Señor hoy no quiere que presentes esas oraciones con angustia ni con preocupación, porque Él lo va a hacer. Él va a actuar en su vida, Él va a actuar en tu vida, en lo que tú tanto has venido clamando, en lo que tú tanto has venido pidiendo. Pide la presencia del Espíritu Santo, abandónate en Él, cree en Él. Yo te pido, Espíritu Santo, que seas como ese soplo, que las personas sientan ese soplo y ese gozo en sus corazones. Que donde haya tristeza, tú lo cambies, Espíritu Santo, por alegría. Donde haya miedo, llegues tú con la paz, y esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Gracias, Espíritu Santo, porque tú te mueves, Señor, y en esas casas donde hay división, tú estás llevando esa unión. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo, por tu obra maravillosa. Gracias, Señor, por permitirnos. Tú eres un Dios omnipotente, omnisciente y omnipresente, Señor, y tú llegas y tú actúas. Gracias, Espíritu Santo, porque tú das esa fuerza. Gracias, Rúa, gracias, soplo, porque llegas. Gracias, Espíritu Santo, porque tú también nos cures, porque tú, Espíritu Santo, eres nuestro paráclito. Gracias porque tú eres el abogado, el Redentor. Gracias, Espíritu Santo, porque por nuestro Redentor, por Jesús, que pagó el precio por nuestros pecados, somos libres, pero con el Espíritu Santo también llega ese gozo y estamos protegidos bajo sus alas. El Espíritu Santo también lo hemos visto y se revela como esa paloma. Déjate ahí, como en esos brazos, como en esas alas. Déjate ahí reposar, descansa en Él y llénate de paz, llénate de gozo y de tranquilidad. Gracias, Espíritu Santo, bendito eres, gloria a ti, Señor, alabanza, alabandirijata. Bendito eres, Señor, por lo que estás haciendo en nuestras familias, por lo que estás haciendo en nuestra nación. Gracias, Espíritu Santo, porque tú estás permitiendo, Señor, que en nosotros se vayan todos esos temores, que en nosotros se vayan todas esas ansiedades y toda esa ansiedad por exceso de futuro. Gracias, Espíritu Santo, porque tú das paz. Gracias porque tú das gozo. Gracias, Señor, porque uno de los frutos también es la alegría. Gracias, Espíritu de Dios, porque tú das paz, alegría y gozo. Bendito eres. Gloria a ti, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Rúa, Espíritu de Dios. Bendito eres. Gracias, Señor. Te clamamos. Te bendecimos. A ti toda la gloria, Señor, por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias, Maritza, por estar con nosotros en el Gran Desconocido, por esta bella oración, por la presencia del Espíritu que llena este lugar. Y es nuestro deseo en el nombre de Jesús, que esta misma presencia llene tu corazón, llene tu hogar. Y declaro en el nombre de Jesús un vallado de ángeles hoy entrando a tu casa, entrando a tu corazón a través de esta palabra que sobrepasa el tiempo, el espacio, y que será vista por muchos y por muchas generaciones, y el poder y la paz de esa palabra declarada por Maritza en el nombre de Jesús. Que tengan una excelente semana. Dios los bendiga y recuerden que estamos también en Domingo de la Misericordia de Dios.